La cena de negocios tuvo lugar en Morton Stackhouse, una de las direcciones más sofisticadas de Monotone. Mi padre, un maestro en tejer redes corporativas, había organizado otra de sus reuniones exclusivas, reuniendo a ejecutivos influyentes y socios estratégicos. No es que él realmente quisiera que yo estuviera allí, me invitaron solo porque mi madre, con su habilidad única, logró hacerlo sentir culpable por excluirme. Te vendrá bien conocer gente de éxito, me explicó por teléfono, en un tono que mezclaba condescendencia y obligación. Tal vez alguien pueda ayudarte a encontrar una verdadera carrera. En ese momento yo tenía 27 años y durante 5 años, había sido propietario de una empresa de desarrollo de software de logística que ganaba millones. Pero para mi padre, si no usas traje y corbata en una oficina de mármol, simplemente no has llegado a ninguna parte. Llegué con mi uniforme de batalla, jeans oscuros, una camiseta negra ajustada y botas resistentes, el mismo estilo que usaba cuando visitaba los almacenes o negociaba con los gerentes de operaciones. Práctico, eficiente, hecho para quienes entienden el trabajo real. Su rostro se tensó cuando me vio en la entrada del restaurante. ¿Es esto lo que elegiste usar, Nina? Esta es una cena profesional. Miré hacia abajo como si evaluara mi propio atuendo. ¿Soy adecuado? O al menos adecuado para alguien que a veces necesita descargar camiones para entender el flujo de trabajo. Cerró los ojos por un momento como pidiendo paciencia al cielo. Por favor, prométeme que no hablarás de tus manualidades esta noche. Suspiré. No es trabajo manual. Es una empresa de tecnología que revoluciona la logística. ¿O cree que los 3 minoristas más grandes de América del Norte confían su inventario a aficionados? Él ignoró la provocación y se ajustó la chaqueta con un gesto irritado. Simplemente no me avergüences, ¿de acuerdo? Entramos en la sala privada, donde ya estaban sentadas 8 personas, la multitud habitual, ejecutivos con corbatas, financieros con sonrisas calculadas, abogados con ojos penetrantes. Mi hermana, Jessica, de 29 años, directora de marketing de una marca de lujo, estaba allí, luciendo impecable con su traje de diseñador, joyas brillantes y un maquillaje que parecía sacado de una revista. Sus ojos me escanearon de pies a cabeza antes de soltar una risa seca. Parece que el viernes informal llegó temprano esta semana. Hoy es martes, cariño. Antes de que pudiera responder, mi padre comenzó las presentaciones con un tono que sonaba más a disculpa. Esta es mi hija menor, Nina. Ella está en transición. Lo corregí en voz baja, dirijo una empresa de software de logística. Y añadió como explicando un defecto en su currículum, ella trabaja en almacenes. Uno de los invitados, Robert, un hombre de unos 50 años, sonrió cortésmente. ¿Qué tipo de trabajo hacéis en los almacenes? No respondí la pregunta, respondí la presunción. No trabajo en almacenes. Desarrollo software que optimiza cadenas de suministro completas. Nuestros sistemas gestionan inventarios, centros de distribución y operaciones de cumplimiento para empresas multimillonarias. Mi padre interrumpió con impaciencia, es un trabajo operativo básico. Podría haber enumerado las cifras, 120 empleados, entre 30 y 40 millones de ingresos anuales, clientes que son gigantes del comercio minorista. Pero a lo largo de 5 años aprendí que mi padre no quería escuchar. Para él, desde que dejé la escuela de negocios de Columbia, estaba perdido. Nada de lo que dije cambiaría eso. Jessica se inclinó para susurrar lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. Ella vive la fantasía de ser dueña de un negocio, pero en realidad pasa sus días en almacenes sucios. Mamá debe estar horrorizada. La miré directamente. Si estuvieran atentos, sabrían que esta noche estamos implementando un nuevo sistema en 47 centros de distribución. Robert arqueó las cejas. ¿47 centros? Es una operación masiva. Es el 4º minorista más grande del país, le expliqué. Un error de implementación puede costar millones en pérdida de productividad. Jessica se rió con incredulidad. Sigue diciendo que dirige una gran empresa, pero trabaja desde su apartamento y conduce un Honda usado. Tengo una oficina en Long Island City, 12,000 pies cuadrados. Y conduzco un Honda porque es un auto que no se avería. Ella puso los ojos en blanco. Por supuesto. Al igual que usted gestiona equipos y realiza consultas para empresas Fortune 500.
Con calma puse el tenedor en el plato. ¿Por qué mentiría sobre eso? A menos que creas que debería avergonzarme de lo que realmente hago. Fue entonces cuando uno de los abogados, luego de escribir algo en su celular, levantó la vista con expresión de genuina sorpresa. ¿Su empresa es Flow State Systems? Confirmó sin dejar de mirar la pantalla, plataforma de optimización logística. Vaya, mi empresa representó a uno de sus competidores el año pasado. Fueron adquiridos precisamente porque no podían competir con su tecnología. Su mirada se volvió hacia mi padre. Su hija fundó Flow State. La sonrisa de mi padre se congeló. Ella simplemente ayuda con algunos proyectos de software. El abogado continuó desplazándose hacia abajo en la página en su teléfono celular. Flow State ganó entre 30 y 40 millones el año pasado. Son la plataforma líder para la automatización de almacenes y la optimización de la cadena de suministro. Y usted, me señaló, es el fundador y el CEO. El silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Jessica me miró fijamente con la boca abierta. No es posible. Me senté tranquilamente. Comencé hace 5 años con pequeños centros de distribución. Demostramos el retorno de la inversión ROI, por sus siglas en inglés, al escalar a operaciones más grandes. Hoy en día atendemos a 18 de los 50 minoristas más grandes de América del Norte. Robert ya estaba en su teléfono celular, leyendo en voz alta. Aquí hay un artículo de Supply Chain Quarterly. Flow State revolucionó el software de logística. Él me miró. Dice, CEO Nina Brennan. ¿Eres tú? Sí. Mi padre todavía estaba tratando de aferrarse a su narrativa. Pero usted visita los almacenes. Los visito para comprender las operaciones en el terreno. También paso tiempo en nuestra oficina, gestionando un equipo de 120 a 700 personas, ingenieros, científicos de datos, especialistas en operaciones, ventas, éxito del cliente. Robert interrumpió impresionado. Nina, ¿cuál es la valoración actual de la empresa? Dudé. La valoración aún no era pública, estábamos en medio de la ronda de la serie C con cifras bajonda. No puedo revelarlo ahora, pero ya hemos recaudado importantes inversiones. Serie A, 12 millones de Lixpeed Venture Partners. Serie B, 45 millones de Sequoia Capital. La serie C cierra el próximo mes. Al abogado casi se le cae el celular. Sequoia invirtió en ti. Solo apostaron en empresas con potencial unicornio. Financiaron a Google, Apple, Oracle. Mi padre parecía atónito. Jessica, pálida, tartamudeó, ¿has recaudado 45 millones? Era la serie B, respondí sin quitarle los ojos de encima. La serie C será considerablemente más grande. Robert no pudo evitarlo. ¿Cuánto más grande? Sonreí por primera vez esa noche. Eso, querida, es confidencial. Mi padre todavía estaba congelado con los ojos muy abiertos, como si de repente me hubiera salido una segunda cabeza. Nina. La voz de Jessica temblaba, casi inaudible. Si eso es cierto, ¿por qué nunca nos lo dijiste? Lo intenté. Durante 5 años. Cada vez que te explicaba lo que estaba construyendo, lo llamabas hobby o fase. A mis amigos les dijeron que trabajaba en embalaje básico de almacén. Que estaba entre trabajos. Que no había encontrado mi camino. Pero nunca pediste pruebas. Nunca cuestionaron nada más allá de lo obvio. Vieron mi onda en el estacionamiento del almacén y decidieron que yo era otra estadística de fracaso. Nunca aceptaron mi invitación para visitar la oficina. Conoce a mi equipo. Ver informes financieros. Porque siempre he sido el escondido, ¿no? Porque cada vez que mencionaba Flow State, alguien se reía y decía, oh, ese almacén tuyo. Porque era más fácil etiquetarme como un soñador que admitir que tal vez, yo tenía razón mientras que tú estabas equivocado. El televisor en la esquina del comedor, antes silencioso, de repente ganó volumen. El presentador pasó a una exclusiva, ahora, nuestra entrevista con uno de los fundadores más prometedores del sector tecnológico. Todos los ojos se volvieron hacia la pantalla. Incluyendo el mío. Y se me cayó el estómago. Fui yo. La grabación se había realizado 2 semanas antes en nuestra oficina de Long Island City.
Bloomberg quería un perfil sobre innovación en logística. Acepté una entrevista de 15 minutos, imaginando que sería un clip nocturno o se perdería en el sitio web. Pero ahí estaba, el horario de máxima audiencia. En la sala donde mi familia todavía estaba procesando el hecho de que yo no era un trabajador de almacén, sino el director ejecutivo que acababa de inaugurar un imperio. «¿Conoce a Nina Brennan?», dijo el periodista. Cofundador y director ejecutivo de Flow State Systems, la empresa de software de logística que está revolucionando las cadenas de suministro en toda América del Norte. La cámara me mostró parado frente a nuestro centro de operaciones, donde los datos en tiempo real de cientos de almacenes aparecían en pantallas gigantes. Mi voz grabada resonó: comenzamos Flow State porque los sistemas tradicionales de gestión de inventario no estaban a la altura de la demanda moderna. El comercio electrónico explotó, pero el software que controla los centros de distribución todavía estaba diseñado para la era anterior a Internet. Vimos la oportunidad de repensar cómo fluye el inventario a través de las cadenas de suministro. El periodista de Bloomberg sonrió intrigado. La cámara recorrió nuestra oficina, ingenieros codificando en escritorios ajustables, científicos de datos analizando algoritmos, gerentes de operaciones en llamadas de clientes. Hemos pasado de 2 empleados en un espacio de coworking a 127 talentos en 3 oficinas, dije en la pantalla. Nuestro software gestiona más de $12.000 millones en flujo de inventario anual para nuestros clientes. $12.000 millones. Susurró mi padre como si las palabras le quemaran la garganta. En la televisión, la entrevista continuó: han recaudado un capital importante de empresas de primera línea. ¿Pueden hablarnos de la última ronda? Sonreí durante la grabación. Estamos cerrando nuestra serie C. Aún no podemos revelar el valor exacto, pero es la mayor inversión en software de logística del año. La valoración de Flow State supera los $1.300 millones. La mesa explotó. ¿1.000 millones? La voz de Jessica se quebró. En la pantalla la entrevista continuaba: a tus 27 años, eres uno de los fundadores más jóvenes en alcanzar el estatus de unicornio. ¿Qué significa esto para los espectadores? Significa que podemos invertir en tecnología y ampliar nuestro equipo. El aspecto financiero personal es secundario. Estamos resolviendo problemas reales para las empresas que mueven bienes físicos. Cada punto porcentual de eficiencia que agregamos a sus operaciones reduce los costos para el consumidor y elimina el desperdicio en el sistema. El segmento terminó con imágenes del almacén de un cliente, sistemas automatizados, flujos optimizados, nuestro software orquestando todo. Nina Brennan de Flow State Systems, concluyó el presentador. Una de las estrellas en ascenso de la tecnología, que demuestra que el futuro de la innovación no está solo en las redes sociales o las aplicaciones de consumo, sino en el trabajo menos glamoroso pero vital de mover productos de manera eficiente. El sonido fue cortado. El silencio en la habitación era tan denso que se podía oír la respiración de Robert. Él fue el primero en romper el hielo con los dedos todavía temblando sobre el móvil. Nina. En esta entrevista acaban de decir que vales entre 80 y $800 millones. En los trámites hasta que se cierre la serie C y se oficialice la valoración. Casi multimillonario, repitió el abogado, lentamente como si las sílabas pesaran toneladas. A los 27 años. Su empresa vale más de 1.000 millones. Poseo el 6,8% de las acciones. Entonces sí. Mi padre seguía viendo la televisión, ahora cambia. Fuiste tú. En Bloomberg. Hablando de su empresa de 1.000 millones. Y no teníamos ni idea. Intenté contar, contraataqué. La voz de Jessica se quebró, pero salió: nos dejaste pensando que trabajabas en almacenes. Trabajo en almacenes. Pasé al menos un día a la semana en operaciones de clientes, entendiendo sus puntos débiles en la fábrica. Pero también dirijo una empresa de tecnología con 127 empleados y $30 millones de ingresos anuales. Ambas cosas son ciertas. Pero nunca nos corrigiste. Lo corregí. No querías oírlo. Robert desplazó frenéticamente la pantalla de su teléfono celular. Nina, hay decenas de artículos aquí. Tecnología Crunch. El diario de Wall Street. Forbes. Forbes lo nombró en su lista 30 menores de 30 en tecnología empresarial.
Ganó el premio al CEO del año en logística el mes pasado. Fue un orador principal en 3 conferencias importantes de la industria solo este año. El rostro de mi padre pasó del blanco al rojo. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? Te lo dije, papá. En Navidad mencioné la lista de Forbes. Dijiste que debía ser otra Nina Brennan porque tu hija. 30% más rápido que el año pasado. Sin errores. Sin cuellos de botella. Sin necesidad de contratar trabajadores temporales adicionales ni pagar horas extras ridículas. Simplemente eficiencia pura, escalable y repetible. Eso es lo que hace Flow State. No es magia. Es ingeniería. Es comprender que cada segundo desperdiciado en un almacén cuesta dinero y que cuando se elimina este desperdicio, el impacto es exponencial. El silencio en la mesa era casi palpable. Mi padre me miró como si lo estuviera viendo por primera vez. No la hija que abandonó Columbia, no la chica que trabajó en empleo sin futuro, sino la mujer que había construido algo que las compañías Fortune 500 ahora rogaban usar. ¿Y cuánto cuesta eso?, preguntó Jessica rompiendo finalmente el silencio. Su voz ya no tenía ese tono condescendiente que tenía antes. Ahora era sincera, casi vacilante, como si estuviera calculando mentalmente cuánto de su propio salario cabría en el presupuesto para un cliente como este. Depende del tamaño de la operación, respondí sin levantar la vista de mi café, que llevaba horas frío. Pero el retorno de la inversión está demostrado. Una reducción del 22% en los costos de mano de obra, un 40% menos de errores en la selección y aquí sonreí, ninguno de nuestros clientes ha vuelto atrás. La mayoría renueva su contrato incluso antes de que expire. Roberto, el abogado, silbó suavemente. ¿Está usted diciendo que ninguna empresa que adoptó su sistema ha vuelto a los viejos métodos? Ninguno. Porque una vez que ven los datos, no hay discusión. Cuando le muestras a un director de operaciones que tu equipo está procesando un 12% más de pedidos con un 8% menos de gente, y que los empleados están menos estresados porque el sistema elimina el caos, hice una pausa, no quieren volver al infierno de antes. Mi padre se pasó una mano por la cara, como si intentara asimilarlo todo a la vez. ¿Y tú hiciste esto solo? No. Sacudí la cabeza. Tuve un equipo desde el principio. Ingenieros que creían en la visión. Un circuito que dejó su trabajo en una gran empresa tecnológica para apostar por mí. Inversores que, a diferencia de usted, escucharon cuando les expliqué el mercado. Tomé un sorbo del café, aunque estaba frío. Pero yo lideré. Yo puse la dirección. Entendí el problema mejor que nadie porque lo viví. Jessica abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Sonreí, esta vez sin ironía. Ahora subimos. Abriremos 2 oficinas en Europa el próximo mes. Estamos en negociaciones avanzadas con 3 de los minoristas más grandes del mundo. Y miré el reloj, en 1 hora tengo una llamada con el CEO de la empresa de transporte más grande de América Latina, que quiere integrar nuestro sistema en toda su red. Dios mío, murmuró Roberto. No estás construyendo una empresa. Estáis reconstruyendo toda una industria. Mi padre se levantó de repente y la silla crujió. Por un segundo pensé que se iba a ir, que todavía era demasiado para él. Pero en lugar de eso, rodeó la mesa y se paró a mi lado. Dudó. Luego lentamente puso su mano sobre mi hombro, algo que no había hecho desde que yo era niña. Lo siento, repitió con voz ronca. Debería haberte escuchado. No respondí. No fue necesario. Ese gesto, ese reconocimiento tardío, valió más que cualquier disculpa. Jessica también se puso de pie, sus ojos brillaban de una manera que no era solo envidia, era algo cercano a la admiración. Nina, no lo sabía. No quería saber, corregí sin amargura. Pero todo está bien. Ahora lo sabes. Y eso fue todo. No había nada más que decir. El almuerzo había terminado, pero la reunión, la verdadera reunión, apenas comenzaba. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue un aviso de Bloomberg. Flow State cierra ronda de $120 millones, la valoración salta a $1.800 millones. Sonreí para mis adentros.
Finalmente estaban prestando atención. ¿Alguien quiere café? Pregunté levantándome. Porque tengo una industria que revolucionar. El éxito no espera a las cenas. Sucede ahora mientras todavía se sirve el vino y los camareros circulan con postres intactos. Mi equipo supervisó la implementación durante las últimas 3 horas, cada línea de código, cada prueba de estrés, cada ajuste del algoritmo de enrutamiento. Y cumplieron. Brillantemente. Sin defectos. Sin excusas. Mi padre permaneció en silencio durante un largo rato. Los cubiertos chocaban contra los platos y los vasos tintineaban, pero la tensión sobre la mesa era un peso palpable. Luego, con voz más ronca de lo que recordaba. ¿Puedo visitar su oficina? Quiero ver lo que construiste. No a través de Bloomberg o Forbes. Realmente quiero entender. Y debería haber pedido esto hace años. Jueves por la tarde. Si estás libre puedo mostrarte todo, el equipo, el software en acción, los números que nadie ve en los informes. Me gustaría eso. Jessica Robka, la misma que me llamó torpe en la Navidad de 2019, levantó la mano como una estudiante ansiosa. ¿Puedo ir yo también? Su voz tembló levemente. Yo lamento haber dudado de ti. Eres lo opuesto a torpe. Eres increíble. El resto de la noche fue surrealista. Los amigos de negocios de mi padre, hombres que antes me habían ignorado o sonreído condescendientemente, ahora me bombardeaban con preguntas sobre flow state, capital de riesgo, estrategias de comercialización y tendencias en automatización logística. Me trataron como a un igual. No como alguien de quien querían aprender. Robert, director ejecutivo de una empresa manufacturera, me preguntó si podía hablar en su conferencia de liderazgo. Un abogado me ofreció asesoramiento gratuito para cerrar la serie C. Un director de operaciones quería incorporarme a su consejo asesor. Rechacé la mayoría de las ofertas. Cortésmente pero sin dudarlo. Mi mesa ya estaba demasiado llena. Cuando terminó la cena, mi papá me acompañó hasta el estacionamiento. Su Honda, idéntico al mío, solo que con más kilometraje, estaba estacionado al lado. ¿Ese es tu auto? Preguntó mirando mi modelo 2017, impecablemente limpio, pero sin ningún accesorio de lujo. Sí. Abrí la puerta. Puedo pagar cualquier cosa, pero no necesito nada más que eso. Honda es confiable. Llévame a donde necesito ir. Sacudió la cabeza casi imperceptiblemente. Eso es maduro. Para alguien de 27 años. En realidad lo aprendí de ti, respondí sin ironía. Siempre nos enseñó a valorar la esencia, no la apariencia. ¿Recordar? Su sonrisa era triste. Yo te enseñé eso. Y luego pasé 5 años juzgándote por vivir exactamente así. Justicia poética, ¿no? Dejé que el silencio flotara por un segundo. Pero no se trata de justicia, padre. Se trata de confianza. El perdón no borra 5 años de distancia. Necesitaremos tiempo. Lo sé. Se le quebró la voz. Haré lo que sea necesario. Abrí el Honda y confirmé la visita del jueves. Ven a la oficina. Vea lo que realmente hacemos. Conoce al equipo. Comprenda el trabajo detrás de los números que lee en los periódicos. Voy a estar allí. Conduje de regreso a mi departamento, un modesto espacio de 1.200 pies cuadrados en un vecindario poco glamoroso por $2.400 al mes. Podría tener un ático en Manhattan o una mansión en los Hamptons. Pero allí fue práctico. Silencioso. Suficiente. Mientras subía, mi teléfono vibraba sin parar. Notificaciones de inversores, clientes potenciales, periodistas solicitando entrevistas. Nuestro director de marketing nos había enviado un gráfico. El tráfico del sitio web aumentó un 400% en 2 horas. 50 nuevos clientes potenciales desde la cena. Pero el mensaje que más importó fue el de nuestro circuito. El equipo está en el bar al lado de la oficina. Están aquí para celebrar. Deberías venir. Quieren agradecerte por los bonos y por construir algo de lo que todos estamos orgullosos. Sonrisa. Yo respondí. Dame 20 minutos.
La primera ronda corre por mi cuenta. Cambié el impecable sastre por jeans desgastados y una camiseta Flow State, mi verdadero atuendo de trabajo, no la versión de desempeño para cenas corporativas. Y fui. Estaban todos allí. Ingenieros de software, especialistas en cadena de suministro, analistas de datos, vendedores. Personas que creían en Flow State cuando era solo una presentación mal diseñada y un estudiante de 22 años con más audacia que experiencia. Personas que trabajaban 80 horas a la semana, que confiaban en mí cuando yo era solo una chica obstinada que abandonó la universidad. Cuando entré alguien gritó: «Aquí está la mujer que construyó el unicornio». Ellos se rieron. Brindaron. Nuestro director de operaciones, un ex camionero que ahora dirigía el equipo de logística, levantó su copa. ¿Cómo estuvo la cena con la familia real? Vieron la entrevista de Bloomberg mientras estábamos en el restaurante, dije aceptando una cerveza fría. Un amigo de mi padre me preguntó si realmente valía 800 millones. Mi hermana se dio cuenta de que me llamó torpe mientras construía una empresa de $1.000 millones. Fue surrealista. Un poco satisfactorio. Pero sobre todo triste. Deberían haberte creído hace años, dijo secamente el circuito. Deberían, estuve de acuerdo. Él asintió mirando al equipo. Pero sepan una cosa, creemos. Antes de Bloomberg. Antes de la valoración de 9 cifras. Antes que nada. Sabíamos que estabas construyendo algo especial. Esto valía más que cualquier titular. Me quedé en el bar hasta medianoche celebrando con la gente que apostaba por mí cuando mi propia familia dudaba. Personas que trabajaron hasta el agotamiento para hacer realidad Flow State. Personas que creían en el software de logística cuando todo el mundo estaba obsesionado con las fintech y blockchain. Cuando llegué a casa, había un mensaje de mi madre. Tu padre me contó sobre la cena, la entrevista, todo. Hija. Lo siento mucho. Debería haber escuchado. Debería haber creído. ¿Podemos hablar esta semana? Yo respondí. El jueves, después de la visita de papá a la oficina. Ustedes dos pueden venir. La respuesta fue instantánea. Gracias. Te amamos. Estamos muy orgullosos de ti. Siempre deberíamos haberlo estado. Guardé el teléfono y miré alrededor de mi apartamento sencillo, el mismo en el que había vivido durante 3 años, mucho después de que pudiera permitirme algo mejor. Me quedé porque era práctico. Porque cada dólar ahorrado fue para la empresa. Porque el lujo nunca fue el punto. Al día siguiente estaría de regreso en los almacenes, observando las operaciones, hablando con los empleados, identificando los problemas que resolvería nuestra próxima actualización. Estaría en la oficina, al lado de mi equipo. En llamadas con clientes, escuchando su dolor y encontrando soluciones. Bloomberg atraería más atención, más oportunidades, más validación de aquellos que antes me ignoraban. Pero el verdadero trabajo, el trabajo no glamoroso, el diario, lo que realmente importa continuaría. Porque el éxito nunca consistió en demostrar que estaban equivocados. Se trataba de resolver problemas reales para personas reales. Se trataba de un equipo que creía en la misión. Se trataba de permanecer fiel a la visión, incluso cuando nadie más veía valor en ella. La valoración de $1.000 millones fue emocionante. El reconocimiento familiar es satisfactorio. Pero nada comparado con el momento en que un gerente de almacén llamó para decir que nuestro software le había ahorrado a su equipo 3 horas de trabajo hoy. O cuando un coordinador de logística nos agradeció por identificar un error de inventario que costaría miles de dólares. O cuando un director de operaciones dijo que nuestro sistema transformó el caos operativo de su equipo en un proceso fluido, organizado y sobre todo controlable. Ese fue el verdadero éxito. Y siempre lo supe, incluso cuando nadie más lo creía. Incluso cuando los números sobre el papel parecían demasiado pequeños para justificar la pelea. Incluso cuando las puertas se cerraron y los no sonaron más fuertes que los sí. Porque el éxito no se mide solo en valoraciones de miles de millones de dólares o titulares de periódicos. Está en los detalles los que cambian vidas, en el equipo que por fin duerme tranquilo porque el sistema ya no falla, en el directivo que recupera las horas perdidas para centrarse en lo que realmente importa, en la empresa que deja de apagar incendios para por fin crecer.
Y por eso cuando ese director me miró a los ojos y dijo, esto cambió todo para nosotros, no fue solo una retroalimentación. Fue la confirmación de que cada riesgo, cada noche de insomnio, cada apuesta contracorriente valió la pena. Porque no solo estaba creando software. Estaba generando certeza, la certeza de que al final, la visión siempre gana.